¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? El otro día, cuando grababa el corto sobre Picasso, que si la materia sí, la materia no, me di cuenta que se había colado detrás mío un invitado inesperado, que es el ciervito que tengo acá, arriba de la cabeza. Y esto me recuerda a mi hija, que siempre me dice: papá, sacá esa porquería de acá, qué feo, qué horrible. Y yo, lógicamente, le digo: a mí me gusta, el ciervo ahí se queda. Es entonces cuando tengo que preguntarle a Santo Tomás qué opina al respecto. No porque necesito una opinión más sobre la decoración de mi casa, sino porque ahí de entrada nos metemos en el tema, en el famoso tema, si lo bello, lo que gusta, es un absoluto, es una verdad ontológica o es subjetivo o relativo, como se dice hoy en día. El primer término que vamos a quitarnos de la cabeza es lo relativo. Lo relativo supone una construcción. Ya vamos a hablar en su momento de eso. Sí podemos hablar de, como toda verdad, de que tiene su parte subjetiva y su parte objetiva. Toda verdad tiene entonces su costado subjetivo y objetivo. Que existe una verdad ontológica es muy cierto, pero a nivel ser humano y conocimiento accesible al ser humano, la subjetividad está a la orden del día, y la belleza como parte de esa subjetividad también, la belleza como parte de esa verdad también podemos decir que es subjetiva y objetiva. Precisamente Santo Tomás nos habla clarito de eso. Nos define a la belleza subjetiva con una respuesta tan típica de él, tan sencilla, tan humilde. ¿Qué es lo bello subjetivamente? Lo que a la vista agrada, o sea, lo que me gusta, y punto. No hay ninguna regla, ningún otro tipo de definición, más que o lo que a la vista, o mejor dicho, a los sentidos agrada, le produce placer. El tema es cuando nos define a qué llama el arte o la belleza desde el punto de vista objetivo. Porque ahí su definición es un poquito más compleja. Es simple, pero a su vez más compleja. Nos habla del esplendor de la forma. ¿Qué es el esplendor de la forma? Hablemos del esplendor de la forma del ciervito. Podríamos decir que es simétrico, podríamos decir que tiene colores que son armoniosos. Quizá tendríamos que darle la razón a mi hija, no está completo. Santo Tomás nos habla de que esté completo. Bueno, es un tema para discutir en otro momento. Pero, ¿cuál sería el esplendor de la forma, no de un ciervo, porque no es un ciervo, sino de un trofeo o una cabeza de ciervo? Antes que nada debo aclarar que yo no lo casé. No por una cuestión ideológica, sino porque no sabría ni cómo ni dónde cazarlo. Pero sí sé que es bello, y objetivamente bello. Claro, es difícil explicar cuál es el esplendor de la forma de un trofeo de cabeza de ciervo. Por eso elegí poner como ejemplo una figura muy simple, conocida, una figura creada por la mente humana como ser una figura geométrica, un círculo. Un círculo, sabemos que el esplendor de un círculo es que esté perfecto, es que no tenga deformidades, que no esté achatado, que sea un círculo perfecto. ¿Cuál es la fórmula del esplendor de ese círculo? Es sencillo, todos nosotros lo sabemos del colegio. Pi por radio al cuadrado, 2pi por radio, depende si uno examina su superficie o su perímetro. Entonces acá nos damos cuenta que el esplendor de la forma de una figura geométrica responde a una fórmula matemática o geométrica. Toda entonces expresión de belleza absoluta, objetiva, responde a una fórmula geométrica o matemática, o si se quiere, natural. Esto es muy interesante, y más que nada si escuchamos un poquito más a la palabra de Santo Tomás, nos dice: pero cuidado, porque esa belleza, ese esplendor,
esplendor formae, nos habla, tiene que estar también interactuando con un todo. Y esto es más sabio todavía, porque si miramos ese círculo famoso que responde absolutamente a la fórmula matemática pi por radio al cuadrado, o está hecho con un compás y vemos que está perfectamente bien hecho, vamos a observar que si interactúa en un todo que no es liso, como en el caso de estas rayas, vamos a ver que ópticamente se deforma. Entonces acá vemos cómo, y que ojo, no es un criterio relativo, acá vemos cómo esta belleza, que es objetivamente bella, se deforma porque su entorno no responde a esa ley. Tal es así que los griegos, cuando construyeron empíricamente el Partenón, se dieron cuenta que esa fórmula de un círculo que debía tener como corte sus columnas, que eran cilíndricas, se dieron cuenta que debían modificarlo precisamente, y sin conocer a Santo Tomás, debían modificarlo en virtud de la visión humana. Y acá hablamos del principio de éntasis. ¿Qué es el éntasis? Precisamente esa deformación que hace honor a lo que nos habla Santo Tomás, en el cual los griegos se dieron cuenta que las columnas que eran blancas eran de mármol claro, interactuando en un entorno que era oscuro, que es el peristilo con el muro oscuro de atrás, se daban cuenta que las columnas como engordaban, se transformaban ópticamente en un tonel o en un palo borracho, si no quiere exagerar con la figura. ¿Qué es lo que hicieron entonces? La creación del principio de éntasis. ¿Qué es el éntasis? Las columnas, si uno las observa con detenimiento, se va a dar cuenta, o si lo miden, se va a dar cuenta que su sección es convexa, de tal forma que la oscuridad que hay atrás las vuelve ópticamente rectas. Entonces, queridos amigos, acá nos damos cuenta cuánta sabiduría tiene Santo Tomás cuando hace una precisión objetiva, pero a la vez la hace interactuar con un entorno, o sea, el principio de que esté completa. Santo Tomás es tan claro en esas definiciones de belleza que uno casi se olvida de todo lo que dijo anteriormente Platón, Aristóteles y demás. ¿Por qué? Porque resume en una forma maravillosa este difícil tema tan controvertido que es de la belleza. Claro, y ustedes me preguntarán, ¿pero existirán reglas con respecto a la belleza subjetiva? Y si es subjetiva, yo creo que no cabe ninguna regla ni ley. O sea, a mí me gusta lo que me gusta y punto, nadie me va a venir a impedir. Sin embargo, debemos saber que existen signos que me van a hacer comprender por qué algo me gusta y por qué algo no me gusta en forma subjetiva. ¿Y esto por qué es importante saberlo? Y hay mucha gente que vive de eso. ¿O acaso a un diseñador, un artista, un político no le interesa saber si subjetivamente a la gente le va a gustar su creación o su discurso? Precisamente que sí. Y esos signos se estudian bajo una ciencia que se llama semántica. Pero eso es un próximo capítulo, ya lo vamos a hablar. Muchas gracias.